Sumas sucesivas con patrones. Este es el tema. Vamos a avanzar. Ok. Tenemos una suma de número inicial hasta el número final. Número inicial sumando con los patrones más el múltiplo de patrones es igual al número final. El número inicial sería inversamente, que es el número final menos el múltiplo de los patrones. Y los múltiplos de patrones pues sea ya el número final menos el número inicial. Listo. Aquí el número inicial más el patrón es automáticamente siguiente dígito. ¿Ok? Así. En fin, podremos hallar, este es el término. Tenemos términos, los términos, desde aquí parte hasta el final. Pero ¿cuántos términos tenemos? Eso tenemos que saber. Como hemos visto anterior, número final menos el número inicial va a ser el múltiplo. O sea, el múltiplo de los patrones dividido entre x va a ser divisible, ¿no? Estamos divisible, va a ser término. Pero simplemente estamos hallando en esta parte que vamos a marcar con color rojo de aquí. Nada más, pero no estamos olvidando el número NI. Entonces lo único que haríamos es sumarle con 1. Listo, eso es todo. Vamos a borrar y vamos a continuar. Estos son los números que pueden ser cualquiera con sus respectivos patrones. Y para solucionarlo hay una primera solución que es utilizando la misma, prestándonos y utilizamos aquí el número final, tan hasta el número inicial, de acuerdo, se suman, lo estamos prestando y en este caso sería pues tenemos el doble de suma y aquí el número final más el número inicial por número de términos. Sabemos que los términos simplemente son los dígitos, entonces por número de términos. Ahora desarrollando aquí, nosotros sabemos que todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Eso en colegio lo sabemos. Todo lo que está multiplicando divide. Bien. Esta sería la primera fórmula que sirve. Bien. En todo caso, si no tuviéramos los términos, pero podremos reemplazar a partir de lo que podemos hacer. Vamos a copiar esto. Cortar. Bien. El número final más número inicial por número de términos. ¿Y el término qué es? Bueno, número final menos el número inicial. Ahora, aquí vamos a desarrollarlo. Todo esto vamos a desarrollarlo. Aquí vamos a desarrollarlo en esta parte, ¿ok? Sabemos que el número final menos el número inicial, bueno, dividido, es el múltiplo dividido entre el patrón más 1, ¿de acuerdo? El número final menos el número inicial.
Pero si este es múltiplo, entonces no pasa nada si utilizo otro x que va a ser múltiplo, así que se podría dividir. Todo normal. Así que podremos desarrollarlo en esta parte, que es el más x dividido entre x, todo dividido entre 2. Ahora, esto es lo que está ocurriendo. Se está multiplicando esta parte. Ok. Entonces, si tenemos que el número final más el número inicial multiplicado por el número final menos el número inicial más el patrón. Ok. Y de x, todo dividido entre 2. ¿Está bien? Bien. El número final más el número inicial multiplicado por el número final menos el número inicial más x, todo dividido entre el patrón o x por 2. Utilizando extremos y medios, obtenemos el resultado. Toda la suma. Listo. Es así como se soluciona desde cualquier número. Bien, eso es todo lo que puedo presentar. Esas son las fórmulas sin saber el término. Bueno, esas dos fórmulas se presentó. Ahora vamos a descubrir la otra fórmula, ¿ok? Como nos daremos cuenta, utilizamos el número final, el número inicial, el patrón y el término. Utilizamos 3 de cuarto, o sea, 3 cuartos. En fin, en la primera hemos utilizado estas cosas. En la primera. En la segunda estamos utilizando esto. Podemos utilizarlo esto en la tercera. Pero ¿cómo vamos a desarrollarlo? Entonces vamos a hacer ¿qué? La suma. El número inicial por t. El número inicial está en todas partes, hasta el número final. Así que por t simplemente estamos restando todos. Y lo único que veremos es eh, la patrones. Perdón que me traben las palabras porque realmente no tengo las palabras para decir los ascendentes que va a ocurrir con estos patrones. La ascendencia, no sé si utilicé bien las palabras. La ascendencia, es decir, este va a ser 1 más el 2 más el 3 tantos, más 4x y en fin. Pero utilizamos la factorización, la cual es el 1 más 2 más 3 más 4. Pero el patrón no ocurre desde el primer inicio, más bien está en la segunda. Este es el primer término, este es el segundo término y en ahí se ve en el segundo término. ¿Ok? Y desde el inicio hasta el final tenemos los términos, pero como ocurre en la segunda, entonces tenemos los términos menos 1. Bien, y esto, por ejemplo, va a ser subiendo. Si por ejemplo tenemos el primero, en el tercer término tendríamos x más x, ¿no es cierto? Por eso hemos dicho que era 2x y aquí era un x y en fin. Así sucesivamente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿De acuerdo? Hasta aquí. Hasta aquí. Pero tendríamos
una solución que es término más el 1. Ese más 1 no estamos prestando. No estamos prestando como lo sabemos de la fórmula de Gauss o la fórmula o de la primera fórmula que hemos visto. Simplemente es eso. ¿Ok? Desde este punto de vista y de los términos de veces, pues simplemente vamos a ver el término menos 1. Todo dividido entre 2. ¿Ok? Eso es todo lo que se puede ver. Ahora, ¿qué es uno de los términos? Podemos eliminar estas dos cosas que serían término menos 1 dividido entre 2. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a seguir continuando, que es el número de iniciales por temas. Y sabemos de los patrones, entonces quiere decir que los patrones están multiplicados por el t menos 1, y entonces todo dividido entre 2. Y eso es todo, la solución que se podría ver. ¿Y qué es lo que vamos a solucionar? Bueno, pues aquí tenemos el número inicial por t más el... Este término lo vemos es con término de términos, pues vemos que es el término al cuadrado, ¿no? Menos el término. Todo dividido entre 2. Bien. Número de términos más eso de dos términos. Veremos que los patrones al cuadrado menos el término dividido entre 2. ¿De acuerdo? Esto de los cuadrados menos, estamos hallando el término, pues estamos aquí. Pero simplemente tenemos que hallar lo que es el término menos 1. Entonces, lo hemos rebajado y pues tenemos el mismo resultado. ¿Ya? Y en esta parte, para unir toda la solución, es muy simple. Y de esta parte tendríamos que es el 2, el número inicial por t, más el x por t al cuadrado, menos xt dividido entre 2. Ok, ok. Esto es correspondiente. Vamos a borrar. Ahora, pues hemos encontrado la solución. Esta es la tercera fórmula. La tercera. Ahora vamos a encontrar lo que es el número final de xt, que sería la cuarta. ¿Ok? Aquí no se podría hacer nada, ni factorizando, ni nada. Sí se podría hacer, pero lo voy a dejar así. ¿Ok? Bien. Vamos a borrar todo esto. Y luego tenemos lo que es estas cosas. Bueno, vamos a hacerlo. De aquí, de la suma. Ahora, sabemos que el número inicial es el número final menos el múltiplo, o sea, término menos 1 por el x. Y ese es el número inicial. Desarrollando, podemos decir que se va a multiplicar por término. Entonces, ahí es donde está. Número final, el término, en este caso sería, solo desarrollando en este caso, pues tenemos lo que es el término menos 1. Ahora, por el x y x. ¿Está bien? Ya. Y sería menos e de x t
tenemos una diferencia, una resta, menos 7xt más el 1x o simplemente x. Bien, vamos a borrar. Complementamos más x. Bien, vamos a borrar. Ahora, por t. T, número final, menos xt más x. Ahora, más el número de los números iniciales y finales, pues tendríamos el mismo en el tercer caso, que es el x por el t menos 1 más 1, ¿ok? Ahora multiplicado por el t menos 1. Sí, estamos de acuerdo en eso. Todo dividido entre 2. Desarrollamos aquí. Vamos a desarrollar. Aquí se eliminan, se cancelan. Y aquí tendríamos que es el término que multiplica simplemente al término menos 1. Sí, exactamente. El término menos 1. Todo dividido entre 2. Ok. Ya estamos de acuerdo todos. Aquí podremos hacer lo siguiente. Es el término. Aquí el término al cuadrado por el término menos el término, claro, por el término nada más, porque término por 1 ya dividido entre 2. Vamos a borrar esto. Y tenemos lo siguiente, que es el término. Vamos a multiplicarlo todos. Ahora lo que tenemos es el término por el número final menos el término x término al cuadrado más término. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. De acuerdísimo. Bien, bien, bien. Vamos a continuar. Ok. Número de términos del número final menos el número final de términos menos los patrones de términos, ¿sí? Más el x de términos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es obvio. Estamos de acuerdo todos. Vamos a borrar todo esto. Bien. Desarrollando en esta parte es una suma. Es una suma. Aquí era suma, pero no raya. Bueno, vamos a continuar xt al cuadrado menos xt. Ok, eso se entiende, ¿de acuerdo? Todo dividido entre 2. Claramente se puede dividir, sí, señores. Ahora vamos a borrar todo esto. Ahora complementando esto, por ejemplo, vamos a sumarlo con esto. Voy a eliminar todo estas cosas y luego después vamos a seguir continuando. Tenemos el número final t menos el x t al cuadrado más el xt. Ahora más el x t al cuadrado menos el xt. Todo dividido entre 2. Ok. ¿Se entiende, verdad? Pues tiene que entenderse. Ya andan. Bien.
Vamos a seguir avanzando. Avanzamos desde aquí. Aquí podríamos hacerlo doble. O sea, es el doble del NFT menos el doble del xt al cuadrado más el doble del xt. Avanzamos con el xt al cuadrado menos el xt. Bien, se correspondería y todo dividido entre 2. Nos fijaremos en aquellos que tan comunes. Ok, a ver, veamos. Aquí, por ejemplo, tenemos el xt y aquí tenemos el doble de xt. Entonces, ¿qué sería aquí? La suma total de aquí, el 2 doble del número final por t. Ahora aquí tenemos algún parentesco también con el otro. Ok. Tendríamos el menos el xt al cuadrado. Y aquí tenemos el parentesco del menos y el más. Entonces, ¿qué sería? Más el xt dividido entre 2. Bien. Bien. Pues sí, nos quedó así algo hermosísimo. Que es el doble del número final por t. Y el menos el xt al cuadrado más el xt todo dividido entre 2. Esa sería la cuarta fórmula. Listo. Eso es todo lo que puedo decir de las 4 fórmulas. ¿Ok? Bien, si alguien pregunta para qué sirven todos de estas fórmulas, lo que hemos hecho, estas 4 fórmulas, es simplemente para hallar las sumas. Ok, en la calculadora podemos decir cualquiera que tenga patrones. Por ejemplo, de aquí vamos a iniciar 5 más 3 tiene 8. Sí, el 8, de acuerdo. 5. 5 más 3 es 8, ¿verdad? 8 más 3 es 11. 11 más 3 es 14. Más 3, 17. Y así, sucesivamente. Para eso sirven las 4 fórmulas. En este caso, tenemos el resultado de 55. Pero con las fórmulas también podemos hallar, no simplemente con esta calculadora. Con las 4 fórmulas se puede hallar, simplemente sabiendo 3 de 4. Tenemos el número inicial, el número final del número patrones de términos. Sin saber uno de ellos podremos hallar. En este caso si tengo lo que es el término. El término tengo 5 y este es el número final, ¿no? Y el patrón es 3. Vamos a desarrollarlo. 2 por el final que es 17, por el término que es 5, menos aquí. Lo podemos desarrollar, lo vamos a simplificar rápidamente. En otra parte, esto vamos a copiarlo para que no se pierda. Cortar. Ahora 2 por 17 por 3. No, por 5, 170. Bien, eso es lo que ocurre aquí. 170 menos el término. En este caso, el término era 5 al cuadrado, que sería 25 por el 3. 75 sería. ¿Ok? Más el 5 por el 3, 15. Todo dividido entre 2. 15, 75 sería igual a 60, ¿verdad? Entonces,
Si borramos aquí, entonces si de aquí es de 170 nos quedaría que es el 110 dividido entre 2, 55, ¿no? Entonces aquí nos debería dar lo mismo, pegar 55. Como vemos, hemos hallado la suma con la fórmula. Los demás también hacen lo mismo, no simplemente esto. Hemos visto 4 fórmulas que se pueden hacer con esos 4. Listo, eso sería todo. Espero que les haya encantado, aunque sea largo. Sé que no puedo explicar paso a paso cómo se ha desarrollado de esto, del otro, pero va a ser demasiado largo y esto si quieren saber sobre esto, pues tendrían que complementarse. Para aquellos que no lo saben cómo hacerlo paso a paso, pues tienen más información allí. Pueden buscar y entonces podrían entender esto y podrían aplicar en sus clases o en donde sea. Pueden aplicarlo. Y normal, compártanlo con muchas personas para que lo entiendan, expliquen. Si esto lo puedes entender, entonces puedes explicar a tus compañeros, puedes hacerles entender, háblales y entonces lo van a comprender y entonces todos así en equipo. Y eso sería todo. Me despido, hasta la próxima.